Señoras, señores, amigos, amigas, una vez más, buenas noches. Les pido a ustedes disculpas de antemano, ya que antes de afrontar el acto de hoy en su cabal definición, nos sentimos en la obligación y el deseo de hacerles partícipes de una noticia reciente que nos ha llenado de alegría. A nuestro amigo Jorge Candán, fotógrafo, documentalista y creador de films en torno al mundo subacuático, multipremiado en los más importantes certámenes nacionales e internacionales, le acaban de conceder, en el espacio de unas pocas semanas de octubre, en primer lugar y por segunda vez, juntamente a su compañera Pilar Barros, el primer premio del Campeonato Mundial 2019 de Vídeo Submarino y también el primer premio del Campeonato de España de 2019. Jorge Candán nos ha acompañado reiteradas veces en la aventura de los Brumario Poético, creando piezas documentales de extraordinario valor artístico y técnico, producidas por la Fundación para ser estrenadas en este escenario del Teatro Principal. En el cuarto Brumario Poético, en 2008, asistimos entonces al estreno del corto de Candán, Pulsaciones Oceánicas, en el que a modo de guión, la voz en off va recitando versos, fragmentos y estrofas poéticas que remiten al conjunto de la obra de Jorge Cuña. Al año siguiente, durante el quinto Brumario Poético, se estrenó también aquí mismo la producción fílmica Llanto de las Oceánides por Prometeo, cuyo guión sirvió de estructura base para obtener Jorge Candán el primer premio de España de vídeo submarino. Y durante el 9 Brumario Poético, en 2013, asistimos al estreno de la composición videográfica La canción que llega del mar, regreso de Ulises al mar de las sirenas, con texto de Miguel Ángel Cuña, y cuyo guión sirvió también de estructura para el documental con el que Jorge Candán obtuvo el primer premio mundial de vídeo submarino. Con estas razones, y con motivo de su actual reconocimiento profesional con los mayores galardones en España y en el mundo, hoy queremos compartir con ustedes la admiración por el trabajo y creatividad de nuestro amigo, proyectando la composición Pulsaciones Oceánicas, que mucho tiene que ver, como ustedes comprobarán, mucho tiene que ver, decimos, con el tema de hoy, en homenaje a Jorge Cuña y en reconocimiento a tres jóvenes músicos que ustedes enseguida conocerán. Permítanos proyectar Pulsaciones Oceánicas de Jorge Candán. Miles de sueños giran en torno de las paredes, buscando aires lejanos y marinos, magnitudes todavía no alcanzadas, espantos todavía no medidos, pero todo está aquí anclado en embriaguez de metales y cadenas, en herramientas aún no usadas, en perdidas construcciones y en orgullos y números decapitados. Aquí está todo anclado, en esta isla cercada, solitaria y náufraga entre las constelaciones soñadas, en la que crece estéril el hierro y la palabra. La naturaleza se disfraza en un contrapunto de orgías y aves arrebatadas. Los huracanes y las olas juegan su pantomima, y la risa y la marioneta y el bufón se despiertan. Las paredes se estremecen y la isla se sumerge cercenada en los hondos pantanos de su burla. Los océanos se funden, danzan la acrobática danza de la muerte y se pierden
curvándose en remolinos grotescos. Y en el encerado negro de la noche queda quebrada la tiza para siempre. Dunas del tiempo aparecido, pantanos de la noche sin memoria, ciegan el ojo fúlgido trasfundido a las aguas, padeciendo en la raíz del espanto pulsaciones oceánicas, estertores del círculo quebrantado, torturada la piel de las originarias plenitudes en los pozos submarinos. Se desgarra la membrana de los astros, se deshila el tejido de los climas terrenales, se desunen las horas hermanas y cristalizan en los lagos impasibles como pirámides rotas. Vientos y bosques agudizan las flechas de su ira. Las aves y las aguas burlescas danzan la locura desterrada de los hombres. Volved el rostro cercado por la serpiente arcoíris a la catástrofe y la muerte de los pueblos sea definitiva. Que los días y la noche se desvanezcan, que fluyan los ríos sin destino, sin nombres ni palabras. Fluyan sin destino los ríos en lo incierto. Fue el tiempo fantasmagórica señal, signo, máscara, marca aparente, línea divisoria, morir y la existencia, y fue el mar, la bruma indiferente, ausencia de los conflictos, germinaron algas marinas, húmeda ternura de los labios, y fue la sal de las mareas, agrio aguijón de lo estéril y el retorno. Es lo muerto lo habitado, pérdida de natura la ausencia. Es angustia lo muerto. Ausencia natura lo perdido.
Gracias y perdonen por esta interrupción de lo que va a ser el acto de hoy. Bien, y empezamos. Bajo la permanente guía del caminante, de nuestro añorado amigo, como siempre, el pintor José Luis de Dios, la Fundación Cuña Casasbellas celebra esta noche con ustedes la tercera jornada del 15º Brumario Poético 2019 con un doble objetivo. Por una parte, renovar el anual reconocimiento a la obra poética de Jorge Cuña, mi hermano, dirigiendo nuestra atención hacia su poemario Moloch, cuya primera edición vio la luz en Pontevedra en 1976. Por el otro, como segundo objetivo, presentar el disco homónimo Moloch, contando con la presencia y ejecución musical a cargo de sus autores, los jóvenes Laura García, a la guitarra, bajo y voz, Andrés Martínez, al piano y voz, y Violeta Mosquera, a la batería, todos ellos profesores de la Escuela de Artes Pontevedresa Bonobo y miembros de diversas bandas musicales, tales como Bala, Grima o Monrovia. El encuentro el año pasado de los tres jóvenes músicos, de Laura, de Andrés y Violeta, con los signos poéticos de Moloch de Jorge Cuña, les animó a realizar un primer proyecto de música progresiva experimental, poniendo banda sonora a algunos fragmentos poéticos del libro de Jorge. La primera y ya espléndida materialización de aquel proyecto, que tanto nos emocionó, se produjo el año pasado, primero con la constitución del grupo musical Moloch, y después por la actuación del grupo en el 14 Brumario Poético y acto seguido con la interpretación de algunas de sus piezas en diversas actuaciones en salas de concierto alternativas de nuestra ciudad y de Galicia. Aquel proyecto inicial, una vez madurado en la imaginación armónica de los tres artistas, se ha convertido en la creación del oratorio musical Moloch y su edición actual en un disco. Lo que motiva, además, en 2019, la reedición del texto literario de Jorge Cuña, incorporando en el volumen en formato CD la producción musical de Violeta, de Andrés y de Laura. Lo podrán ustedes ver en el hall de este teatro. Como dice la nota editorial que encabeza la reedición, la música y la poesía están hermanadas la una con la otra cuanto cabe imaginar, hasta el punto de que muchos poetas no aciertan a distinguirlas, pues la palabra y la frase poéticas son ante todo sonido y ritmo, prosodia y semántica, emoción y experiencia. Del mismo modo que para muchos compositores la composición musical es sonido y ritmo, armonía y sentido, melodía y pulsión. Por todo ello, la Fundación Cuña Casasbellas ofrece emocionadamente en la jornada brumaria de hoy a todos ustedes la conjunción poética musical Moloch, obra de Andrés, de Violeta, de Laura y de Jorge. Así pues, antes de nada, permítame también mi más emocionado agradecimiento a todos ellos y también a Osmundo Barros, sin cuya intervención nada de esto sería posible. A ellos, a todos, gracias. Y, por supuesto, también gracias a todos ustedes por su presencia y, claro está, al Concello de Pontevedra y al Teatro Principal, sin cuya colaboración no hubieran sido posibles en este escenario, para nosotros magnífico, los 14 brumarios poéticos habidos y el actual realizándose. Aunque la mayoría de los presentes seguramente conocieron a Jorge Cuña con la disculpa y con el ánimo de acercar su figura a quienes de ustedes no le hayan conocido, permítanme realizar una brevísima semblanza biográfica, por otra parte, en gran medida necesaria para una cabal comprensión de Moloch. Jorge nació en 1945 en Vigo. En 1951 se traslada con su madre a Pontevedra, donde vivía su padre. Son los tiempos de la escuela pública, las primeras lecturas, los juegos, después el instituto y, aun siendo muy joven, el primer amor. Gracias a la biblioteca familiar y la influencia de su padre,
Cuando inicie sus estudios universitarios en Santiago, con 17 años recién cumplidos, Jorge dispone ya de una formación poética envidiable y está en condiciones de elegir su propio camino poético. Tras superar los 2 cursos de estudios comunes en la Facultad de Filosofía y Letras de Santiago, se marcha a Madrid para seguir en su universidad la especialidad de lenguas clásicas. Pero al poco de llegar a la capital, se incorpora a los grupos de estudiantes libertarios y anarquistas más activos en la lucha contra la dictadura. Él recordará en esos años de la primera estancia en Madrid, entre 1965 y 1968, los dirá como los tiempos de la revuelta contra las instituciones, contra la universidad y su cultura muerta, contra el Estado y su mentira, contra la urbe y el desarraigo de la naturaleza y contra el lenguaje afirmativo del poder y por el encuentro con la palabra y la sintaxis libres, abiertas y primigenias. Ese primer periodo madrileño se lo acaban abruptamente, ingresa en la cárcel en abril de 1968 y es juzgado por el Tribunal de Orden Público al año siguiente. Su procesamiento por el Tribunal Especial trae consigo la orden inmediata de incorporarse al servicio militar por año y medio. Una vez acabado el servicio militar y libre ya de la amenaza del Tribunal de Orden Público, Jorge regresa a Pontevedra en 1971, donde fijará su residencia por unos años. En esta ciudad, ejerciendo como profesor en la Academia Germinal, de la que era cofundador juntamente con su hermano, se decide a publicar sus 2 primeros libros de poemas, Serpigo en 1972 y en 1976 Moloch, el libro que hoy reeditamos en esta edición especial. Al año siguiente, Jorge se marcha de Pontevedra, primero a Madrid y después a Orihuela y de nuevo a Madrid, donde publicará en 1988 su tercer libro, Mantis. La década de los 80 y primer quinquenio de los 90 son años muy difíciles desde el punto de vista personal para Jorge, en los que se agrava su cada vez mayor dependencia del alcohol. Afortunadamente, a mediados de los 90, dará un giro absoluto a esta situación y por el solo valor de su voluntad e inquietud creadora se libró en el último momento de tan penosa como frustrante enfermedad. Cuando regresa a Pontevedra y encuentra aquí la paz de espíritu y despliegue de la inteligencia necesarios para producir el último de sus libros, Hipofanías, cuyo valor poético y formal es, a nuestro juicio, extraordinario. Fue el último libro publicado por Jorge antes de que le sorprendiese la muerte en 2004 a la edad de 59 años. Hecho este breve resumen biográfico, entramos directamente en el vientre incendiado del colosal Moloch. Pues concebimos esta noche como un espectáculo crítico, poético y musical en el que presentar los 3 Molochs. El Moloch mítico y ancestral, el Moloch de Jorge Cuña y el Moloch de nuestros 3 jóvenes amigos. Los 3, como podrán comprobar, tienen mucho que ver entre sí. A modo de introducción, el grupo musical interpretará en primer lugar la obertura que nos inicia en el apocalíptico oratorio instrumental y vocal que se irá desplegando ante nosotros a lo largo de esta noche. La segunda pieza, después de la introducción, lleva por título Sexo Tumba 1. Sexo tumba, sangriento sol y coágulo de luz, tierra amante, prisioneros ya de áridas ternuras que engendrasteis, húmedos calores encendisteis de los labios, y
Lenguas hechiceras presagiaran nocturnidades del vértigo que asesinan el amor en las cumbres presentidas. Húmedos calores de labios, tirando telares fue el tiempo nacido en el ritmo de las edades, aquellas que encadenaron vacuamente y retuvieron lo positivo de los segundos, y fue ausente la distancia definitiva de los amantes.
Hagamos un ejercicio de memoria reciente. Estamos en el día 23 de agosto de 2015, hace ahora 4 años. El autodenominado Estado Islámico, el ISIS, tras hacerse con el control total de la ciudad de Palmira, ataca con explosivos el templo de Moloch Baal, una de las mayores joyas arqueológicas de esta ciudad siria, patrimonio de la humanidad. El monumento tenía más de 2000 años de antigüedad, erigido cuando Palmira era uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo, como punto de encuentro de las caravanas en la ruta de la seda que atravesaban el árido desierto del centro de Siria. El ataque del ISIS al templo de Baal Moloch culminaba la destrucción llevada a cabo sobre el santuario en la segunda mitad del siglo III por el emperador romano Aureliano, que pese a todo no había logrado derribar el imponente arco central que servía de pórtico al templo, que se mantuvo en pie durante 1700 años hasta hoy en que el Estado Islámico lo dinamitó. ¿Por qué este furor contra Moloch del emperador romano hace 17 siglos y de los furiosos monoteístas del ISIS yihadista en pleno siglo XXI? ¿Qué clase de abominación representaba esta deidad semítica a los ojos de tan poderosos malvados? La imagen actualmente más popular y difundida del dios Moloch deriva no tanto de las descripciones de historiadores y arqueólogos como de las ideadas recientemente por el novelista Flaubert en su novela Salammbô, el poeta Allen Ginsberg en el poema Aullido y el cineasta Fritz Lang en su película Metrópolis. Los tres autores evocan a la deidad Moloch relacionándola con la epifanía del mal, con la siniestra boca que inmisericorde engulle hombres y humanidad y a cuya insaciable hoguera se arrojaban las generaciones, sobre todo de niños. Según esa historiografía fantasiosa, el ritual de sacrificio de niños durante el culto a Moloch no podía ser más truculento. En su decir, en los templos de Moloch se encontraría una enorme estatua hueca de bronce con la boca abierta, los brazos extendidos y las palmas de las manos hacia arriba dispuestas a recibir los destinados al holocausto. Dentro del colosal ídolo habría una hoguera permanentemente alimentada durante las fiestas del sacrificio ritual. Los niños que iban a ser sacrificados serían depositados adormecidos en las manos del infernal ídolo. Unas cadenas manejadas por los sacerdotes a la espalda de la pavorosa efigie permitían alzar los brazos articulados, llevando en sus cóncavas manos a las víctimas hasta la boca de Moloch, para allí ser arrojadas y engullidas en el brasero incandescente de su vientre. No obstante, ni la investigación histórica ni los materiales arqueológicos acreditan la veracidad de estas interesadas descripciones, pues la deidad Moloch, para los pueblos que en la antigüedad habitaban la gran región entre Siria y las colonias fenicias del Mediterráneo del Sur, era en realidad el Dios Señor, considerado símbolo del fuego purificante, pero también de la lluvia, del trueno y la fertilidad de los campos y las cosechas. En el criterio de los historiadores más ecuánimes, esta imaginería del dios fenicio no es real. Se trata más bien de una ficción, por más que su origen se remonte a 2.000 o 3.000 años atrás. ¿Cuándo, quién y por qué ideó esta fábula del horror infanticida en relación a Moloch? Pues fue en el contexto del sangriento enfrentamiento bíblico entre los hijos de Abraham, padre de los monoteístas hebreos y árabes, con los politeístas pueblos vecinos, y siglos más tarde, en el avatar de las guerras púnicas entre la Roma imperial y la Fenicia Cartago.
fueron los autores judíos y romanos quienes fabricaron aquella grotesca y tremebunda versión del Dios venerado por sus enemigos. Cuando las legiones romanas sitiaron la ciudad fenicia de Cartago, a la que amenazaban con lo que finalmente hicieron, es decir, destruirla piedra a piedra, arrojar sal sobre sus campos para que nada creciese en ellos, esclavizar a todos los habitantes útiles y degollar a los restantes. Los guerreros romanos contemplaron espantados, no sabemos si de lo que veían o lo que de ellos mismos y su bárbara bravata, contemplaron, decimos, espantados, cómo los cartagineses sacrificaban a sus hijos pequeños ante el templo de Moloch. Quizá los cartagineses, al prever el destino aciago de la ciudad vencida, inmolasen a sus propios hijos antes que verlos degollar o sometidos a esclavitud por los romanos, como lo harán en ese mismo periodo las madres de Numancia, de Sagunto o los galaicos de Monte Medulio. Así pues, la figura Moloch que evocan Jorge y los músicos rechaza absolutamente la versión maléfica y siniestra elaborada tanto por la mentirosa propaganda bélica de Roma en su sangriento batallar por el control del Mediterráneo, como por el monoteísmo bíblico y del Isis frente a los ídolos, símbolos del odiado paganismo ya fantasmal. Para el poeta, para Jorge, Moloch es el brasero, el sangriento sol en que se alumbra toda creación fundamental y poética, en todo caso, librada sobre la ardiente destrucción de lo que hay y su reemplazo por un tiempo y un horizonte nuevos. El ser humano que ha de renacer arroja a la hoguera de Moloch la propia herencia y lo ya construido, pues solo renacerá puro y libre, renunciando al pasado, y como dice el verso, abandonar los cardos solitarios de lo estéril. Violeta, Laura y Andrés interpretarán ahora la composición del Moloch musical Tinieblas.
Hemos visto o hemos hablado del Moloch mítico, del dios de la fecundidad, el dios de la cosecha feliz. ¿De qué clase de experiencia participamos al leer los 3 himnos poéticos que conforman el Moloch de Jorge Cuña y después escuchar las composiciones musicales de nuestros amigos? Empecemos por el poético Apocalipsis del Moloch de Jorge. Desde muy joven, Jorge Cuña sintió un fuerte interés por la mitología y oralidad ritual de los pueblos libres de Estado y de administración. Consideraba que las historias versificadas de estos pueblos constituyen testimonios inapreciables de la imaginación poética ancestral. Todos sabemos que un importante número de los relatos cosmogónicos sagrados, entre ellos, por ejemplo, el libro bíblico del Génesis, culminan su narración sobre el origen del mundo con la entronización del orden en el universo, al que tanto los dioses, salvo que sea único, como los seres humanos deben prestar reconocimiento y someterse, bajo la amenaza de temibles castigos siempre infernales y odiosos. Sin embargo, la cosmogonía poética de Jorge Moloch va en dirección contraria a la que es común a la mayor parte de estas tradiciones. Pues para el poeta, ese orden establecido por la jerarquía celestial, sea el Zeus olímpico, el bíblico Jehová o el innombrable islámico, y su pretendida armonía es en realidad un cuento, una fantasía de probada eficacia simbólica que busca enaltecer, amparar y justificar la jerarquía terrestre. Para Jorge, el mundo, es decir, hombre y naturaleza, es en todo caso un mundo interpretado, una realidad construida por la imaginación y razón de la propia especie humana, pues los dioses son hijos del hombre y el Dios único su superstición más abstracta. Se trata, por tanto, según Jorge, de una ficción del mismo modo que lo eran las versiones bíblicas y romanas del dios Moloch, creadoras de fracturas y de fronteras. Dice el poema: tejieron el crimen de coaguladas armonías, redes turbias, allí donde los pájaros agonizan límites y líneas divisorias. Las distancias coronan espectros. Es bien conocida la antigua leyenda del ave fénix, en la que la hermosa ave se arroja al fuego, muere abrasada, renace de sus cenizas y alza el vuelo en toda su gloria y esplendor. Recordemos el cuento para niños del escritor Hans Christian Andersen, en el que además de cristianizar el antiguo mito, presenta a Fénix como símbolo de la poesía y la belleza universales y omnipresentes. Jorge expresa en Moloch la misma osada idea de Andersen, por más que ofreciéndole un sentido bien distinto. En Moloch, de Jorge, el canto del ave poeta no brotará bello y encantador de la garganta del ave, sino dolorido y dramático en el fuego que lo forja y le devora. Pues en definitiva, ¿qué fuego forjador es este que mata a Fénix y que forja en el vientre del dios la nueva ave renacida, más hermosa y esplendente si cabe? ¿Qué ascua es la que pugna por alzarse en vuelo de nuevo? Es el vientre de Moloch, el brasero en el que se libra toda creación, es decir, todo fénix renacido. Para la celebración del sacrificio apocalíptico y con él el surgimiento de un nuevo cosmos interpretado, el poeta convoca en Moloch y a su fuego a las propias fuerzas originarias de la naturaleza. Invoca al sol, a la tierra madre, a la tierra tumba, al profundo mar, a los bosques de algas originarios. Dice el poema, fragmento: tierra, sexo madre y tumba, que retorne sol de sangre, retorne, vuélvete sol, incierto el origen, luz inacabable, vuélvete, retorna.
Las naciones se despiertan y a las llamas ofrendan su ternura. Coronan de guirnaldas el exilio en la noche, desgarrada la distancia, doliente desterrado de la madre, huésped no más allá de la tierra. Y en Moloch, esta tensión entre el hombre y la naturaleza y las fuerzas de la naturaleza convocadas se expresa mediante una doble intuición estética: la experiencia poética de la nostalgia y la pasión del arraigo. Nostalgia de la naturaleza en su virginal violencia originaria y pasión de arraigo en ella. Nostalgia del momento en que hombre y natura fueron uno y lo mismo, ambos fundidos, indistintos. Es decir, es el regreso a la madre tierra, al gran vientre generatriz, a la matriz, a natura, al vientre ígneo de Moloch. Dice el poema: nostalgia del arraigo, sexo tierra, devoradora madre, espina genesíaca, invitaste al banquete de los nacidos a aquel tu hijo que ansía conocerte, nostalgia de los labios y tu vientre. Queda el desarraigo, ardoroso destierro, pena que nace, vacío exilio de la noche. Pues toda creación, incluida la de todo mundo, se erige siempre sobre la ardiente destrucción de lo que hay y el vuelo de un nuevo tiempo. Del mismo modo que todo sacrificio tiene como objetivo una renovación, una resurrección, una purificación. Sea el sacrificio del Cordero Pascual entre los judíos, el sacrificio de la misa e ingestión de la hostia sagrada del ritual cristiano, o la inmolación en el vientre ígneo de Moloch. Fénix se consume en este gigantesco crisol. Moloch, con los articulados brazos y extendidos, sostiene el brasero del sacrificio sangriento. La ceniza se extiende, la inmolación se produce. Las llamas del vientre de Moloch son, por tanto, la epifanía que ha de presidir la gran comitiva de la especie humana que espera renacer cada día, alzar de nuevo el vuelo, tocar el cielo y, de este modo, en esta cíclica y cotidiana persistencia, vaciar de sentido el hecho fatídico de la muerte. Así, en Moloch, el crisol de fuego de Fénix es el propio incendio del dios. Es Moloch, la divinidad a la que los fenicios acaso entregaban a sus hijos en sacrificio para lavar la culpa de herir a la madre tierra con el arado, al árbol con el hacha, al animal con la flecha o a la mar con la vela y la nave. Moloch, el grupo musical Moloch, ejecutará ahora Sol de Sangre, segundo de las composiciones del disco. Cierto
En Moloch, al igual que en la muerte ardiente y la resurrección de Fénix, el apocalipsis del mundo que ha de perecer y el nacimiento del nuevo que ha de volar se confunden, pues ambos son el mismo momento de la historia. Como la violencia del parto y el llanto del niño que rompe a nacer, son instantes del mismo esplendor, de la misma esperanza. Este instante pleno, atemporal y continuo, en que el nacimiento y la muerte de todas las cosas se conjugan en un orden cósmico reconocible, es decir, en el que Génesis y Apocalipsis se superponen en violenta concordia, amalgamados en esa caótica concurrencia que llamamos realidad, en el que creación y destrucción no son dos extremos de una misma cuerda, sino la cuerda misma que se tensiona, en que el amor y la discordia no son tampoco dos fuerzas antagónicas confrontadas en el vacío, sino dos modos de la misma pasión, de la misma inquietud y de la misma pugna por colmar la nada de la existencia y de la vida, ese instante intemporal y constante es el que vibra y crea el Moloch de Jorge. Dice el poema, un fragmento. Es la hora de la fiesta, hermana de la hora del crepúsculo, cuando los lobos aúllan y gime la agonía de los convidados que visten la túnica de las destrucciones. Es la hora hermana del crepúsculo, donde guerreros que bebieran sangre derramaran la sangre y disponen la mesa del sacrificio y sobre el manto que la cubre trazan el camino del holocausto. Vientos y bosques agudizan las flechas de su ira. Las aves y las aguas burlesca danzan la locura desterrada de los hombres. Y vosotras, águilas celestes, mensajeras de las cumbres, extraños habitantes, las garras afiláis y florece la muerte. Trazado está el camino del holocausto. El acróbata y la muñeca juegan al amor. Las naciones se despiertan y a las llamas ofrendan su ternura. Coronan de guirnaldas el exilio en la noche, desgarrada la distancia. Doliente desterrado de la madre, huésped no más allá de la tierra, y ciñen sus cuerpos con los escudos del combate, fortalezas del hambre que se devora a sí misma.
Entonad, naciones, los cantos de guerra. Entregad al vértigo de la catástrofe el juego de los jardines donde edificasteis la tortura de los enanos y gigantes, látigos hirientes de la palabra que niega o afirma, disfrazados golpes de metal, las máscaras ciegas de cemento donde se oculta estentórea la risa del verdugo. Entonad, naciones, los cantos de guerra. El camino del holocausto está trazado. Resplandeced un instante entre las llamas espirales. Volved el rostro cercado por la serpiente arcoíris a la catástrofe y la muerte de los pueblos sea definitiva. Que el banquete de lo nacido se disperse a los vientos. El hacha primordial corte el árbol luminoso de la existencia y estéril se derrame la savia por mundos innumerables. Azotarán las montañas tempestades de sal y azufre. Herirán las llanuras, abrirán rojizas llagas donde crecerá lo maldito para la tierra, sexotum batú, ya desunida de lo nacido. Engendrarás estertores, rechazarás lo que vive en tus entrañas, y tú, ya desunida de lo nacido, la mortaja solo puede cubrirte y devorarás como cadáver lo que habita en tu vientre. Que los días y la noche se desvanezcan, que fluyan los ríos sin destino, sin nombres ni palabras, fluyan sin destino los ríos en lo incierto. El grupo musical Moloch interpretará ahora la cuarta composición de este oratorio musical, El mar.
¿Qué hallaron los tres jóvenes músicos en Moloch y después tradujeron a su propia voz musical construyendo una obra propia? Quizá fue la resonancia del propio nombre del dios cananeo tan preñado de energía y de fuerza. Quizá la apocalíptica belleza de ciertas imágenes, secuencias poéticas y metáforas presentes en la invocación de Jorge. Les pido permiso a los tres, y por supuesto a ustedes, para ofrecer mi propia versión sobre este hallazgo. Aunque sepa muy bien que, en verdad, nunca se puede decir cuánto debe la belleza de la flor del azahar a la opaca semilla que le dio origen o a la mano sabia del labrador que la sembró y la cuidó. La blancura, la fragancia, la estrella blanca de los pétalos del azahar son hijas de la muerte subterránea de la semilla, muerte en ave fénix renacida de raíces, tallos y ramas y árbol del naranjo. Y sin embargo, es forzoso que la belleza de la flor o la espléndida fructificación de la naranja estén de algún modo encerradas y previstas en la pobre semilla. Bastaría con desentrañar en qué humilde rincón de la semilla se encuentra aparentemente agazapada tanta belleza. Como muchos de ustedes saben, yo mismo soy biólogo y en tiempos profesor, y por lo tanto no me resisto a transmitirles el asombro que me produjo al conocer la belleza de la espiral del ADN o la increíble aventura de la expresión génica y de cómo se despliega con fuerza infinita e inexorable la información codificada en los ácidos nucleicos del cromosoma de la semilla. Y entre ambos hechos, por un lado, la fructificación agónica de la hermosa flor y su transformación en el ansiado fruto, no menos bello, y por el otro, el asombroso espectáculo del acabarse de la simiente, abriéndose y cerrándose en su interior, peldaño a peldaño, la escalera nucleica, existe la misma relación que podemos observar entre el espléndido fruto del CD de los jóvenes músicos, las apocalípticas estrofas del poema de Jorge y el mito primigenio del Moloch. Pues, a mi parecer, no hay muerte en la flor transformada en fruto, sino resurrección, fénix y ritual Moloch desplegándose. No hay muerte en la semilla abriéndose en tallo y raíz, sino resurrección y fénix, y ritual Moloch fertilizando la sembradura. Puede, por tanto, haber mayor justificación para la obra de un poeta como Jorge Cuña que desplegar su existencia en la composición musical de tres jóvenes en cuya inteligencia y maestría musical hoy estamos admirando. Puede haber mayor justificación para la obra de un poeta como Jorge que regalara a sus lectores la experiencia sensible de esa coherencia de la luz y la oscuridad, el encuentro fecundo, genesíaco del fuego y del agua y del aire y de la tierra. Todos ellos principios del devenir, comienzos reiterados y verdaderos, aunque también imaginarios como hijos del lenguaje que son, de la extraordinaria aventura del universo que vale lo mismo decir de la peripecia humana. ¿En qué tiempo la llamarada insomne del sol es catástrofe? ¿Y en qué momento luz vivificadora del día, sino ambas en la misma hora e instante perpetuos? ¿Acaso la una, el fuego atómico del sol, no es la condición necesaria, causal de la otra, de la luz que nos protege y nos da la vida? Todo se produce en el mismo tiempo único e impermanente, el de la estrofa de Jorge y el compás de los músicos, el de la música y el del poema, el del verso y el de la frase melódica, el de la palabra y el arpegio, el de la escritura y la interpretación instrumental, el del rasgueo de la guitarra de Laura y la voz invocadora, el teclado del piano de Andés y el lirismo del himno sagrado, de las manos y madera de la batería de Violeta y el apocalíptico ritmo de Jorge. Como decía antes el fragmento del poema, que los días y la noche se desvanezcan,
que fluyan los ríos sin destino, sin nombres ni palabras, fluyan sin destino los ríos en lo incierto. Todo se produjo en un único instante. Si es que los que aquí desde este escenario acertamos, todo se produjo hoy mismo, en esta tarde, en la experiencia que acabamos de vivir al leer y oír los 3 Molots. Gracias, Violeta, gracias, Andrés, gracias, Laura, gracias, Jorge, gracias, Osmundo. Y también, por supuesto, gracias a Jorge Candán y a Pilar Barros por su arte y capacidad para devolvernos la belleza interpretada de aquellos otros mundos también desconocidos del mundo submarino. Pone el broche final a este acto el grupo Moloch con las piezas Sombras, La Máscara y finalmente Sexo Tumba 2.
nos vamos. Gracias por venir. Un placer estar aquí. Gracias a Miguel, gracias a la Fundación, gracias a Osmundo. A Suso. A Suso por esta magnífica escultura que hizo para... Sí. La fábrica de nubes. Y bueno, hay una reedición ahí de ese poemario tan guay con nuestro disco dentro, que si queréis podéis adquirir al salir. Hay muy pocas copias, así que hoy es el día. No van a llorar. Gracias a todos. Osmundo, por favor. Sin Osmundo no hubieras nacido esto.
Bien, el 15 Brumario Poético continuará mañana, su andadura en este mismo escenario, con el homenaje a la poeta puertorriqueña Julia de Burgos, y pasado mañana con la representación dramatizada La Gran Muralla, 20 siglos de poesía china, por el grupo teatral de Garo, dirigido por Ana Corzo. Y por último, como clausura, el homenaje a Manuel Cuña Novas el jueves, día 21. Gracias. Vamos.